No estamos perdidos, Señor, en un mundo donde hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero cuando vamos a tu palabra, Señor, tu palabra nos recuerda, Señor, que solamente el hombre puede tener paz, el hombre puede tener contentamiento cuando nos hemos reconciliado con nuestro Creador. Señor, nos recuerda tu palabra, que como dice tu palabra en Romanos 8:32, Señor, tú no escatimaste la vida de tu propio Hijo, Señor, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cómo es, Señor, que no nos podrás dar con Cristo todas las cosas que son necesarias para vivir? Señor, rogamos en esta mañana que seas tú el que hable a nuestro corazón. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar, Señor, tu voz, que es dulce, que es un llamado urgente, que es un llamado de esperanza y, Señor, de gozo, porque, Señor, te necesitamos. Rogamos, Señor, que lo que hable sea tu palabra. Quita de mi boca, de mi corazón, de mi mente, todo aquello, Señor, que no te honre. Y, Señor, habla a cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra dice, Señor, que debemos verte a ti, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Todo esto, Señor, te lo rogamos, sabiendo que tu palabra, que tú has dicho en este libro, nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre cumple el propósito para lo cual fue enviada. Amén. Bueno, continuamos con este mensaje. Es el mensaje número 14 y tiene por nombre, en relación a lo que estamos estudiando, ¿tenemos el apuntador? Bueno, entonces, en relación a esto, tenemos este acrónimo, en el acrónimo en el cual nosotros habíamos quedado. Estamos estudiando de este tercer y cuarto pilar, estos últimos pilares. Vimos que cómo ser un buen mayordomo. La palabra de Dios nos dice que mayordomía es el administrador el dueño de todas las cosas, y Dios nos ha dado este primer pilar, que Dios es el centro del universo. Es lo que vimos. Vimos número 2, que vivimos en un mundo caído, un mundo donde el pecado ha afectado primeramente nuestra relación con nuestro Creador y nuestra relación con nuestro prójimo, y tenemos esta esperanza, estas buenas nuevas, la gracia. Y si vamos a las siguientes, por favor, a las siguientes, pon por favor todo, y vimos allí el número 1, que la gracia es el regalo gratuito de Dios. Eso es gracia. Y lo que estudiamos en los mensajes anteriores es donde nos quedamos, que ese regalo gratuito de Dios se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Es lo que dice Primera de Juan, en el versículo 14, dice que vimos a Dios mismo lleno de gracia y de verdad. Y ese regalo gratuito, Cristo nos satisface en todo. Como iglesia tenemos este lema que dice que Cristo, su palabra y su iglesia no son suficientes. De manera que vimos el domingo pasado que esta gracia nos activa para actuar. Y esto es extraordinario. Y vean la manera de introducción en Romanos capítulo número 8, versículo número 32. Vemos allí que el evangelio son estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas que aun cuando el pecado sobreabundó, dice la Escritura, la gracia de Dios sobrepasó ese pecado. Es decir, en relación a esto, vean lo que este regalo de Dios inmerecido, dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este es un texto asombroso.
Este es un texto que nos debe recordar, si Dios mismo no escatimó, no limitó, no pensó, no evaluó, no les estaré dando mucho a esta raza de hombres caída, a estos hombres, mujeres, necios, egoístas, que no quieren saber nada de mí, que quieren vivir a su forma sin considerarme en sus caminos. Dice la palabra de Dios que Dios mismo no escatimó darnos a su Hijo, y esto es una realidad. Dice Juan 3:16 que Él, por su gran amor, envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio no es un plan. Esto es bien importante. El Evangelio bíblico no es un plan a medias que uno cree y ya ciertamente de aquí hasta que yo muera o hasta que Cristo venga, yo voy a estar padeciendo en este mundo. No, observen esto, dice el versículo 32, que esta pregunta que Pablo se hace, que es una pregunta retórica, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que te hace falta? Si Dios no escatimó dar a su propio Hijo, ¿cómo es posible que Él no va a proveer lo que tú necesites en la cantidad, en el lugar, en el espacio, en el tiempo y de acuerdo a lo que tú y yo necesites? Esta es una gran verdad. El Evangelio no es un plan que no pueda ser alcanzado por Dios. El Evangelio no bíblico te dice que tú tienes que hacer, que tú debes hacer, y descansa la esperanza y la confianza en lo que yo pueda hacer. La palabra de Dios me dice en Juan 15, versículo 5, que yo no puedo hacer nada separado ¿de quién? De Dios. Y cuando el Evangelio descansa en nosotros, cuando tú no puedes, cuando tú no tienes, cuando tú no quieres, cuando tú no encuentras, cuando tú no recibes, ¿qué sucede cuando pasa eso en nuestra vida? Nos desanimamos, ¿no es cierto? En la vida cristiana, porque nosotros pensamos que nuestra vida, nuestro crecimiento depende de nosotros. No, el Evangelio, el plan de Dios es un plan que ya ha sido alcanzado, que será provisto y que descansa el contentamiento y satisfacción. ¿Descansa en quién? En Cristo. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La respuesta es que Dios proveerá lo que sea necesario para mi vida. Y no ha sido así. Dios no ha provisto el trabajo. Dios no ha provisto en su momento lo material, lo espiritual, el consejo, la palabra de Dios a su tiempo. Gracias a Dios, porque en esto podemos descansar. Entonces el Evangelio es un plan y objetivo alcanzado ¿por quién? Por Cristo, ya que nosotros no podemos hacerlo. Así es que este texto nos recuerda que podemos descansar y confiar ¿en quién? En Cristo. Bueno, entonces vamos a donde nos quedamos y vemos allí en la palabra, la siguiente por favor, la siguiente, y vamos, la siguiente por favor, vamos a la siguiente, en la C. Ok, bueno, dice la Escritura en relación a esto en el Salmo 127, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan ¿quién? Los que la edifican. Si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guarda. Podemos descansar que en la gracia de Dios, Dios provee siempre para sus hijos lo necesario. Cuento con ella todos los días. Y dice allí, si me siguen en 2 de Corintios capítulo 9, versículo número 8 al 12, 2 de Corintios capítulo número 9, versículos 8 al 12, noten esto, en relación a este aspecto, lo que la palabra de Dios nos dice. Y noten esto, dice la Escritura,
Poderoso es Dios, y subraya esa palabra, poderoso es Dios. Nuestra confianza, nuestra fuente de fuerza todos los días, nuestra seguridad, ¿proviene de quién? De Dios. El poder para hacer las cosas está en quién? En Dios. ¿No en quién? No en mí. Poderoso es Dios, dice la Escritura, para hacer que abunde en nosotros, y subraya la siguiente palabra, ¿toda qué? Gracia. Nota esto. La fuente de todo lo que yo necesito, la fuente de toda la fuerza que yo necesito día con día para levantarme. Por eso la palabra de Dios nos recuerda allí en Mateo 6:33, en esta porción, y vamos allí para recordar estas palabras que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo allí a sus discípulos respecto a la confianza de cómo nosotros debemos vivir. Mateo 6:25, en relación al afán y la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido con afán? ¿No es cierto? No tengo para cubrir una deuda que tengo que liquidar el día de mañana. No sé a dónde ir. No perdí el trabajo. No sé, los doctores me están diciendo eso, y el afán y la ansiedad por saber qué resultado voy a tener, qué espero del día de mañana. Noten lo que el Señor dijo, dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nota esto, cómo el Señor Jesucristo pone este ejemplo. La verdad que en el versículo 25 el Señor Jesucristo dice, mira, no te afanes por las cosas materiales de este mundo. No te afanes porque la vida vale más que eso. Tu vida no está en estas cosas materiales. Si tú dependes de lo material, nunca vas a estar satisfecho, nunca vas a tener contentamiento, porque nuestros deseos son ilimitados, ¿no es cierto? Porque nuestra naturaleza es egoísta. Pero observa esto, lo que Jesucristo hace es mostrarles que no pongan su mira, no pongan su corazón, no pongan su mente, su confianza en otro punto en su corazón, en las cosas del mundo. Versículo número 26, sino donde, les pone el ejemplo y los lleva. Miren, los voy a llevar de donde tú estás viendo para que veas cómo yo sustento, protejo, cuido mi creación. Y el ejemplo más fácil les dice, miren las aves del cielo. Versículo 26, mira las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, ni recogen en graneros. ¿Por qué? Simple, porque no tienen manos, porque no fueron diseñadas ¿para qué? Para eso. La función de las aves, dentro de la cadena alimenticia, dentro del plan perfecto de Dios, Dios las estableció con una función, no para estar ciertamente dependiendo y estar cumpliendo con otra función. Dice la Escritura y el versículo número 26, nota esto, sino que dice allí, vuestro Padre Celestial, ¿las qué? Las alimenta. Nota esto. Las aves no van a hacer la función de ¿quién? Del Padre, de proveer ¿qué? Lo necesario. Dice allí, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El Señor Jesucristo del versículo 27 se mueve del ejemplo de lo visual, de lo que es claro y sencillo, a la incapacidad del hombre por proveer algo. Versículo 27 dice allí, ¿quién puede a su estatura añadir un codo? La respuesta es ¿quién? Nadie. Nadie puede. Y dice el versículo número allí, 28, y por el vestido, entonces, ¿por qué te afanas?
Y aquí es donde muchos de nosotros, queremos ciertamente estar cumpliendo, proveyendo lo que nosotros no nos corresponde. Nuestra responsabilidad es confiar en el Señor, actuar con base a nuestras capacidades que Dios y confiar y depender de Él. Observa el versículo ahora allí, número 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y observa el versículo 32. Porque los gentiles, los que no les ha Dios abierto su entendimiento, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto es maravilloso. Dios sabe de qué tú y yo tenemos necesidad. Y lo más maravilloso es que nuestro Padre Celestial, Él es el que provee, el que ha provisto y que proveerá todo lo que nos haga falta. Si Él ya envió a su propio Hijo en rescate de nosotros, ¿cómo no ha de proveer lo necesario para cada uno de nosotros? Entonces, versículo número allí 33, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Versículo 33. Buscar primeramente a Dios. Y todo lo demás el Señor lo proveerá conforme a su medida, conforme a su tiempo, conforme a lo que me haga falta. Regresando a nuestro texto en 2 de Corintios 9, versículo número 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. Bueno, ¿qué te hace falta? Poderoso es Dios para que en mí abunde toda gracia, todo aquello que es necesario. ¿Con qué propósito? Versículo 8. A fin, nota esto, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, subraya eso, todo lo suficiente. Y nota esto, que la medida de lo que es suficiente para nosotros no corresponde a la medida que lo que es suficiente a lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros siempre queremos más, ¿no es cierto? Decimos, esto no me gusta. Lo vemos desde los niños, ¿no es cierto? No me gusta el jitomate, no me gusta este juguete. Yo quiero el juguete del otro niño. Aunque el juguete del otro niño sea de menos calidad, el niño quiere lo que el otro y muchas veces somos así, ¿no es cierto? Porque no vemos ¿a quién? A Dios, a mi Padre Celestial, que Él ha prometido, que Él está proveyendo para las aves, para toda su creación. Y si Dios, en su sabiduría perfecta, esto me está dando, esta esposa, estos hijos, esta casa, esta colonia, este trabajo, esta tribulación, esta enfermedad, Dios está proveyendo todo eso a fin de ¿qué? Vean el versículo 8, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, yo que haga, abunde para Dios, para toda buena obra. En otro sentido, yo muchas veces cuando veo los problemas, ¿cuántos de aquí tenemos necesidad? Levanten la mano. Yo creo que todos, ¿no es cierto? A nadie nos caería mal 20,000 pesos, a nadie nos caería mal que todas nuestras deudas nos las liquidaran, a nadie nos caería mal recibir hoy un regalito, a nadie, ¿no es cierto? Y les aseguro de que teniendo todo eso, vamos a querer más. ¿Para quién? Para nuestras propias obras. Pero no nos damos cuenta que todo esto que Dios provee tiene un fin. Buscar primeramente ¿a quién? A Dios. Buscar
que esto que Dios me está permitiendo me lleve a que lo que yo diga, a que lo que yo piense, a lo que yo haga con mi prójimo, sean obras que muestren agradecimiento, contentamiento. ¿A quién? A Dios. Entonces, nota esto. La seguridad, la clave, la seguridad de nuestro contentamiento radica en creer que Dios tiene el control, en creer que Dios provee lo necesario para que yo viva una vida dependiente ¿de quién? De Dios. ¿Qué pasa si Dios te da más? ¿Te olvidas de quién? ¿No es cierto? ¿No nos ha pasado? Cuando tenemos todo, no tenemos necesidad ¿de quién? De Dios. ¿No es lamentable eso? Muchas veces cuando empezamos a tener problemas en el matrimonio, problemas en la economía, problemas en la salud. En esta semana les platicaba, ¿no es cierto?, que fui a hacerme un examen, una tomografía en esta máquina enorme. Y pensando, yo dije, Señor, tú me puedes quitar la vida en unos meses y puede venir lo peor. Y yo me preguntaba, Señor, perdóname, ¿por qué me estoy haciendo este tipo de preguntas solamente cuando estoy cada vez más cerca de la muerte? La realidad es de que tengo que recordar e ir a la palabra de Dios y confesar, y le pedía perdón al Señor en ese momento, en esa incertidumbre, y Señor, perdóname, si tú me permites seguir con vida, no tener ninguna enfermedad, permíteme vivir para hacer buenas, ¿qué? Obras. Permíteme servir. Y lamentablemente, en la medida en que nosotros tenemos más, vemos que necesitamos menos ¿de quién? De Cristo. Porque se nos olvida lo que dice el versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y escuchen esto. ¿Qué significa tener todas las cosas? ¿Qué significa que nosotros tengamos lo suficientes? ¿Qué significa eso? Pastor, usted dice que todas las cosas. Yo no tengo todas las cosas. Yo no tengo todo lo suficiente. A mí me gustaría tener más. ¿Saben qué es todo lo suficiente? ¿Tener a quién? A Cristo Jesús. Tener a Cristo Jesús. El problema de nosotros es que muchas veces no vemos lo que dice Filipenses, capítulo número 3. Vayamos allí al libro de Filipenses. Y noten esto, quiero animarles y quiero mostrarles que Jesucristo es esa gracia. Filipenses 3:8. Quiero mostrarles y llevarles, y ese es mi deseo, que cada uno de nosotros el día de hoy estemos convencidos que nosotros, al estimar todas las cosas delante de Cristo, nosotros veamos que la riqueza de Cristo es mejor. Recibir a Cristo es, en otro sentido, creer que Él es suficiente, que yo tengo todo lo necesario para vivir en esta vida. Filipenses 3:8, observa esto. Pablo, lo vimos el domingo pasado. Ciertamente, aún estimo todas las cosas, ¿como qué? Como pérdida. En otro sentido, todo lo demás, yo lo tengo como, eso es insuficiente. Todo lo demás no tiene este valor por la excelencia de tener y conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. Y dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura, con el propósito de ganar ¿a quién? A Cristo. Así es que si tú y yo queremos aprender a vivir en esta vida en paz, ¿cuántos de nosotros queremos vivir paz? Y no es, yo escuchaba a mi mamá cuando era niño y decía, yo quiero tener paz, denme paz, por favor, ya, cállense. Nos decía que éramos muy traviesos, ¿no es cierto? Yo nada más decía, lo único que les pido es paz, ¿no es cierto? Y esa paz
es cuando nosotros aprendemos a decir, Señor, yo tengo a Cristo, yo tengo lo suficiente. Ayúdame a tener ese contentamiento. Si tú y yo queremos aprender a vivir agradecidos, contentos, si yo quiero aprender a ir al cielo, debo aprender esto. Debo aprender a vivir y a valorar cada día más. ¿A quién? A Cristo. Su gracia. Su gracia es suficiente. Vamos al segundo texto, por favor, allí en relación a la presentación. Entonces, hemos visto 2 Corintios 9, versículos 8 al 12, y vimos allí nada más el 8, y observen, y quiero que cerremos este texto allí con el versículo número 12. 2 Corintios 9, 12. Observa esto. Porque la administración de este servicio, cuando un creyente, nota esto, no podemos tener la gracia y no compartir la gracia. En otro sentido, no puedo yo valorar y apreciar a Cristo si no, yo no estoy sirviendo. Lo vimos allí en 2 Corintios 9, 8. Poderoso es Dios para que en mi vida que sobreabunde toda gracia. Es decir, Dios me va a dar todo lo necesario que yo tengo que vivir. Y si yo tengo que pasar por este valle de sombra o de muerte, en este problema, en esta necesidad, en estas circunstancias de esta enfermedad o en este problema, es porque Dios está conformándome a la imagen de ¿quién? De Cristo. Está quebrantando mi carácter, me está enseñando a ser humilde, me está enseñando a ser dependiente de mí, está mostrándome que yo no soy poderoso, sino Él es poderoso. En otro sentido, me está haciendo que solamente vea un camino, que solamente escuche una voz, que solamente pueda ver a una persona, y ese es ¿quién? Cristo. Entonces, y todo esto en el versículo 8 se dirige a fin de que nosotros, una vez que vemos que Cristo es mejor, que Cristo es suficiente, recibo esta gracia de Dios abundante, yo voy a aprender y voy a empezar a hacer buenas ¿qué? Obras. Voy a empezar a servir ¿a quién? Al que tengo ¿qué? Al lado, atrás. Y vean el versículo número 12. La consecuencia de entender esto me hace vivir contento, me hace vivir agradecido. Versículo 12, dice Pablo, porque la administración, en otro sentido, cuando yo fui ministrado de Dios, recibí la gracia, Cristo se hizo hombre, Cristo no escatimó darme a su propio Hijo. ¿Y cómo no es que me va a dar lo necesario? Dios me está proveyendo lo necesario, de manera que al darme lo necesario, dice el versículo número 12, cuando yo recibí esto, no solamente suple lo que a los santos les hace falta, sino que también no solamente da lo necesario, sino que te da que más, abunda. Y cuando tenemos de más, ¿qué hacemos? No, pues lo guardo y no comparto con nadie. Lamentablemente un entendimiento no bíblico de la gracia de Dios nos hace personas que somos envidiosas. Cuando tengo de más, ¿qué hago? Esta gracia abundante, ¿qué hago? ¿La comparto con quién? ¿Con otros? Y ve el versículo número allí, sino que también abunda en muchas acciones ¿de quién? De gracias. En otro sentido, todos los días es un motivo de dar ¿qué? Gracias a Dios. Todos los días es un motivo de gracias a Dios. Nota esto. Entonces, noten que la vida no es una tabla de que yo esté pagando. Es que como ya Dios, un entendimiento del evangelio que es por obras, dice es que Diosito me dio esto, ¿cómo le voy a pagar a Dios eso? Y hay muchas religiones, ¿no es cierto?, que hacen eso. Es que yo le pedí a este ídolo, es que yo le pedí a Diosito y le prometí que si curaba a mi comadre yo me iba a ir de rodillas o le iba a llevar esto. Y no, el evangelio no es eso. Todo, yo no puedo hacer nada. Todo ya lo hizo ¿quién? Cristo. Lo que yo hago en respuesta a esta gracia abundante que Dios me está proveyendo, ¿yo qué hago? Número uno, ¿la qué? La disfruto, ¿no es cierto? Disfruto la comunión con Dios. Es más, si hay algo que me encanta, si hay algo que estimo precioso, es escuchar y conocer más de quién.
de Cristo. ¿No es cierto? Y número 2, como esto sobreabunda, como esto es tan grande, yo lo comparto, busco servir y hablarles de esta gracia que abundante, para buenas obras. Observe entonces, la vida no se trata de una tabla de yo estar pagando lo que Dios, es que le tengo que pagar este favorcito. No, yo no le pago este favorcito, yo respondo en gracia, porque recibimos, porque todo es gracia de Dios. Entonces yo doy lo que en abundancia Dios me ha dado. Una persona que no da amor, es que no ha recibido, no ha entendido el amor de ¿quién? De Dios. Una persona que no perdona o que le cuesta trabajo perdonar, no ha entendido que de gracia Dios ya lo perdonó. Una persona que no está agradecido con la pluma, con la casa, con el trabajo e incluso con la enfermedad que Dios le da. Ay, pastor, pero ¿cómo que voy a estar agradecido con Dios? Sí, ¿porque qué? Porque ese es un medio que Dios me está permitiendo que yo aprenda a confiar no en el hombre, sino que yo aprenda a disfrutar y confiar en ¿quién? En Dios. Dios ha prometido que me dará todo lo suficiente, todo lo necesario. Entonces, amigo, si tú eres creyente, si tú has entendido esto, la vida se trata de disfrutar, comunicar, manifestar a otros la gracia de Dios y dar lo que de forma inmerecida Dios me ha dado. ¿Para quién? ¿Para solamente los que se merecen eso? No, para todos, porque todos que por su gracia estamos aquí disfrutando esto. ¿No es esto maravilloso? Noten entonces ahora a dónde vamos. Vamos al siguiente texto. Romanos 8, 31 y 39. Y noten esto. Esta es otra muestra de esta gracia. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Yo lo entiendo. Muchas veces dice, bueno, es que, hermano, hermana, mira, si tú eres creyente, ¿qué estás esperando para servir? No, es que yo tengo que hacer esto, ver. Hermano, ¿qué esperas para servir? No sabemos el día de mañana si vamos a tener que vida. Y yo le decía a mi esposa en esta semana, le confesé lo que no quería confesarle, en el sentido de que yo me quería hacer muy fuerte en esta enfermedad que Dios me permitía. Y le dije, ya no puedo, te voy a decir cómo me siento. Y le decía, siento que no he desperdiciado mi vida en no servir más a Cristo. Y cuando se lo dije, descansé. Y le pedía perdón a Dios y le decía, Señor, perdóname porque no estoy sirviendo como tú te mereces, Padre. Perdóname porque la salud que me has dado no la he cuidado. Y hermanos, nos vamos a morir todos. Y estamos esperando, no sé qué estás esperando para ponerte a servir, para recibir esta gracia tan abundante, para darla a otros, hermanos. No queremos, a veces ni siquiera estamos aquí contando las monedas y ver si este es de 50 y ahora con las nuevas monedas de 20 pesos, no sé si son más grandes. O estamos esperando, no sé, buscar, hablar a la hermana, visitarle, tenerle paciencia a tu hijo, a tu esposa. Hermanos, la vida es breve. Y es un honor y es un privilegio servir al Señor. Y nota esto, dice el versículo 31, es una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra qué? ¿Qué contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabes por qué no tenemos contentamiento? ¿Sabes por qué no estamos haciendo buenas obras? ¿Sabes por qué no estamos dando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo, nuestra pasión? No le estamos dando a Dios porque no hemos valorado y estimado a Cristo como algo más precioso. Creer en Cristo es, como dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan ¿de qué? De vida. El que viene a mí, el que come de mí, no tendrá que sed jamás.
Creer en Cristo, una fe verdadera, abrazar a Cristo, es decir, que Cristo es lo que yo necesito para esta vida. Hermanos, podemos hacer muchas cosas, tener muchas posesiones, podemos saber muchas cosas, pero eso no me va a hacer salvo. Eso no me va a dar contentamiento. Pero cuando yo descanso en Cristo, y eso verdaderamente yo puedo descansar en Cristo, porque Cristo es mejor. Dice el versículo entonces, observen esto, ve, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? Justifica. Nota que nuestra vida, cuando nosotros leemos, nos levantamos, hacemos nuestro devocional y nos sentimos los supercristianos, nos sentimos mejor, ¿no es cierto? Y cuando no nos levantamos, no hicimos nuestro devocional, fui grosero con mi prójimo, cometí pecado y me siento tan mal. ¿Saben qué es lo que dice la palabra de Dios? El versículo número 33. No te dice, Dios justificará solamente a aquellos que vivan una vida ejemplar. No. Dios justifica a todo aquel que en él cree. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Vean la gracia de Dios suficiente, abundante, que nada nos puede separar del amor ¿de quién? De Dios. Qué maravilloso es esto. ¿Qué más necesitas para creerle a Cristo? ¿Qué más necesitas para ponerte a servir, para amar y disfrutar y hablarle a otros de Cristo? Tenemos todas las riquezas, todas las bendiciones, dice Efesios 1, que hemos sido bendecidos con toda la bendición que espiritual, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, versículo 37, antes, nota esto, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que no escatimó dar a quién, a su Hijo, y nos proveerá todo lo necesario. Yo en Cristo soy más que. El mundo que nos dice, tú eres un perdedor, ¿no es cierto? El mundo te dice, tú no sabes, tú cállate. El mundo nos dice, tú no tienes esperanza, no tienes cura. Necesitas hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y hay gente que se desanima y ya mejor no hace qué. Nada. ¿Y Cristo qué nos dice? Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Vean, versículo 38. ¿Dónde está nuestra seguridad? Nuestra seguridad no está en este mundo. Nuestra seguridad no está en una persona. Nuestra seguridad no está en lo que nosotros sepamos, ni siquiera en nosotros. Nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Versículo 38, por lo cual estoy seguro, mira, que ni la misma muerte, ni todo lo que hay en esta vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los gobernadores, ni lo que hoy suceda, ni lo que ya sucedió en el pasado, ni lo que vendrá, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos años tienes? Cuéntame. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuánto Dios en su gracia nos ha dado lo suficiente? No es para decir, Señor, gracias. Soy el hombre más feliz porque yo puedo descansar ¿en quién? En Cristo. ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer cuando no esté tu esposo? Cuando no esté tu esposa, cuando no estén tus hijos, cuando no tengas ya la fuerza. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que vas a hacer cuando ya no tengas ciertamente ese trabajo que muchas veces te hace fuerte? O cuando ya no tengas aquello que más disfrutas. Pero si tú y yo tenemos a Cristo, tenemos lo suficiente para vivir en esta vida. Amén. ¿No es maravilloso esta gracia que es suficiente? Apreciemos y disfrutemos esta comunión con Cristo. Vayamos al siguiente texto. Entonces, estamos en el acrónimo que esta gracia yo cuento con ella todo el tiempo y esta gracia se encuentra en Cristo. Vayamos a 2 de Corintios 2, 14. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14
al 17. Observa esto, 2 de Corintios 2:14. Nota esto. Si aún Romanos 8, 31 al 38, pastor, yo quiero más, aquí hay más. Versículo 14. Más Dios, y me encanta cómo Pablo siempre empieza. ¿No es cierto? Leíamos hace unos momentos allí en relación al que, y poderoso es ¿quién? Dios, para proveer todo lo que es ¿qué? Suficiente, necesario. ¿Por qué entonces vamos con los hombres? ¿Por qué entonces vamos a otra fuente? Si poderoso es Dios, si en Dios yo soy más que vencedor, dice el versículo 14, más a Dios, ¿qué? Gracias. A ver, digámoslo todos. Más a Dios, gracias. Papá, logré sacar 10. Amor, hice esto. Mira, me dieron el trabajo. Mira, estoy avanzando. Más a Dios, ¿qué? Gracias. Más a Dios, gracias. Me dijeron que sí, estoy enfermo, estoy padeciendo esto. Señor, más a Dios, ¿qué? Porque la enfermedad no me puede separar del amor de Cristo. Porque esta noticia, que por muy mala sea, no me puede hacer y quitarme el gozo de conocer más a Cristo. Porque todo lo demás lo tengo Pablo dice, ¿por qué? Por basura, por pérdida. Porque esta gracia que es Cristo Jesús, yo la estimo como ¿qué? Preciosa. La gente no se quiere morir. Yo no he escuchado ninguno hombre que sí me quiero morir para perder todo lo que he hecho. Y la gente se está yendo a la muerte con muchas preocupaciones. ¿Y qué va a pasar con los bienes materiales, no es cierto? ¿Y quién le va a dar a Lupe o a ella? ¿O quién va a proveer? Más a Dios ¿qué? Gracias. Ve esto. El cual nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo. ¿En quién? ¿En Cristo qué? Jesús. Nota esto, creyente, yo quiero animarte. Ve esto. Tu vida no está dada al azar. No estamos en un laberinto. A ver, ¿dónde estoy? ¿Y ahora qué va a hacer Dios? No, Dios sabe que a sus hijos los va a llevar ¿de qué? De triunfo en triunfo. ¿Tú has visto cómo Dios te ha llevado a través? Yo he visto aquí la vida de muchas personas en esta iglesia. Estoy sorprendido de lo que Dios ha hecho en 2, 3 años, 4 años. Y platicaba con Alejandro, ¿no es cierto? Cómo el Señor le trajo de guerrero en una condición familiar, matrimonial. Y uno ve y de veras diría, oye, Alejandro, qué bien te salió el caminito, qué bien diseñaste todo esto. No, más a Dios, ¿qué? Gracias. Porque si estuviera en mí, yo todo lo he hecho ¿a qué? A perder, ¿no es cierto? Señor, no me dejes, Señor, pilotear mi nave, porque como el Señor Jesucristo en aquella tormenta iba en ese mar, ¿qué le dijeron? Señor Jesús, despierta, porque ¿qué? Naufragamos. Y así está nuestra vida sin Cristo, ¿no es cierto? Pero hay muchos de nosotros que se nos olvida que su gracia, se nos olvida y decimos, más a mi padre, gracias, porque tu padre siempre fue un hombre muy trabajador. ¿No has escuchado esas frases? Más a Dios que gracias, que le dio a tu padre esa fuerza. Más a Dios gracias, que estamos aquí. Porque si fuera por mí, yo ya no estaría con esta esposa, con este esposo, con estos hijos. Yo ya ni siquiera estaría aquí. Mas a Dios gracias que aún en mi negligencia, que aún en mi pecado, Dios me está permitiendo nuevamente ver que no se trata de mí. Todo el honor, todo el reconocimiento, toda la gloria es aquí a Dios. Creyente, hermano, quiero animarte en esto. Tu vida no está en un barco que no sabe a dónde va. Cristo tiene el control. ¿Y saben cuál es la playa que llegaremos un día? Cara a cara. A ver a quién. La hermosura, la belleza de quién. De Cristo. Yo quiero verla a Él. Aunque este barco en el que voy
Quizá de repente entre agua, ¿no es cierto? Quizás sienta que, ¿qué sucede aquí? Yo tengo que confiar y tengo que decir, Señor, tú me llevas de triunfo en triunfo. Aunque este mundo está viendo que mi vida está viniendo tormenta y está arreciando en mi familia, Señor, tú tienes el control. Porque tú me llevas siempre en triunfo, y ese triunfo está ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ve esto, ve esta gracia inmerecida se manifiesta por medio de ¿quién? Por medio de nosotros. ¿Sí lo tienen? Por medio de nosotros se manifiesta en todo ¿qué? Lugar el olor de su ¿qué? No entiendo. A ver, vamos a ver. Hermano, el Señor de forma inmerecida utiliza tu vida y mi vida para manifestar a otros. ¿A quién? A Cristo. No podemos tener una fe ignorante. Nuestra fe no es una fe ignorante. La gente dice, es que los cristianos son gente ignorante. No. Somos una gente que hemos sido alumbrados por la luz que vino al mundo. Y mi fe no está en la ciencia, porque la ciencia basa sus conocimientos, la física, la química, basa todo en postulados. Y mi vida no está basada en supuestos ni postulados. Mi vida está en Cristo Jesús. Cristo Jesús. No escatimó en darme a Cristo. Cristo murió. En verdad, resucitó al tercer día y prometió un día que yo estaría cara a cara con Él. Vería a mi madre, veré a mi hijo que falleció, veré ciertamente a aquellos fieles, y un día yo diré, Jesucristo, en el mundo yo tuve muchas aflicciones y dolor, pero yo he confiado en ti, que tú todos los años que tú me permitiste vivir en este lugar, tú me llevaste de triunfo en triunfo gracias a ti y no a mí. ¿No es cierto? Dios utiliza vasos indignos como nuestra vida para que manifestemos a otros. Nota esto, no es nuestro, es que yo siento, es que yo pienso, es que yo creo. No, el conocimiento de ¿quién? De Cristo. El Señor dijo que no, en Juan 14, que no nos dejaría que huérfanos, que Él iba a proveer una ¿qué? Una morada. Y ¿saben qué? Lamentablemente me duele muchas veces que hay mucha gente dentro de las iglesias que está sentada recibiendo doctrina. Antes no tenía doctrina sana, recibiendo doctrina sana, doctrina para defender una fe, pero su vida no manifiesta un olor de conocimiento grato para cuando donde ese hombre se siente, donde ese hombre o esa mujer esté manifestando y hablándoles, Cristo me ha traído aquí y eso es por Él, eso es para Él. Hermanos, los creyentes somos llamados a manifestar de esta gracia que hemos recibido, la estamos ¿qué? Dando. En otro sentido, en el libro de Hechos, ciertamente estos hombres, Pedro no puede decir, nosotros no podemos ¿de qué? De dejar de decir lo que nosotros ¿qué? Hemos visto y lo que nosotros hemos ¿qué? Bueno, imagínense aquí, nosotros con esta enorme verdad y nosotros callados aquí. ¿Y tú qué piensas, hermano? Mira, y la doctrina y la teoría. No, hermanos. Tan grande salvación no la podemos ¿qué? Dejar aquí. ¿Qué esperas entonces, hermano, para ponerte a trabajar? Para ponerte a servir. ¿Quieres más profundidad bíblica? No. Necesitamos caminar y dar esta gracia. Nota el versículo entonces número 15. Porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de ¿qué? De Cristo en los que se salvan. Nuestra vida sin Cristo es un olor ciertamente desagradable. Porque nuestras obras son ¿qué? Malas. Dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Pero en Cristo nosotros somos de grato olor. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor
de vida para vida. Y para estas cosas la pregunta es, ¿quién es qué? Suficiente. ¿Quién es suficiente? ¿Cuál? Tú sabes esa respuesta. ¿Quién es suficiente? Cristo es suficiente. Cristo hizo que mi vida desordenada, ¿no es cierto? Mi vida que no tenía ningún sentido, mi vida que para otros era desagradable, y mira, te dijeron que no te casaras con este o con este, y mira tu vida y tú. ¿Y qué hace Cristo en su gracia? Nos da su gracia, empieza a ordenar nuestra vida donde nadie creía, y Cristo nos pone como un olor que grato delante de quién, de Dios. Y lo que para muchos era vergüenza, para Cristo es un olor que fragante. Yo no sé, eso es ninguna fábrica, ninguna ropa, ningún perfume hace lo que Cristo solamente que hace. Vidas que nuevas, vidas hechas pedazos, Cristo las que restaura. ¿Con qué propósito? Para que donde ellos vayan huela ¿a qué? A Cristo. Ay, ya llegó un cristiano. ¿Y cómo sabes? Porque mira, su vida está mostrando que gracia. Son agradables. Vean, versículo 17. Porque pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad. Observa esto. ¿Qué somos? ¿Somos parte de quién? ¿No somos parte del cuerpo de Dios? ¿De Cristo? ¿De su iglesia preciosa? ¿Saben que yo me siento honrado de formar parte de la familia Vega? No sé cuántas generaciones de Vega haya o cuántas van a haber. Pero yo me siento más honrado de formar parte de la familia de Cristo. Porque cielos vendrán, el cielo y la tierra pasarán, pero la iglesia de Cristo, si hay algo que va a permanecer y el infierno no puede contra ella, es la familia de ¿quién? De Cristo. Yo vengo de parte de ¿quién? De Dios. Como de parte de Dios y delante de Dios, yo voy a hablar de ¿quién? De Cristo. ¿De qué te voy a hablar más? ¿Qué tema más importante tengo de qué hablarte? ¿De qué te voy a hablar? Sino de lo que vengo a hablarte, de lo que Cristo es que para mí. Que Cristo es que suficiente. Cristo está restaurando mi vida. Mira, Cristo, aunque los doctores, aunque ciertamente esto esté sucediendo, Señor, yo puedo hablar de muchas otras cosas, pero no hay tema más importante que mostrar la belleza de Cristo, que está siendo manifestada y transformada y conformada. ¿En quién? En mi imagen. En la imagen de Cristo. Vamos a concluir con el último texto. Cuento con ella todo el tiempo. Hebreos 4, 16. Noten esto. Hebreos 4, 16. Dice la escritura allí: dicho todo esto, sabiendo que poderoso es Dios para proveer su gracia que es suficiente, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que damos gracias a Dios por todo, porque somos de olor fragante ahora, porque hemos sido creados para hacer buenas obras, para dar a ellos, porque venimos de Dios y de parte de Dios y delante de Dios hablamos a Cristo. Entonces, versículo 16, ¿cómo yo no me puedo acercar confiadamente ante quién? Ante su trono de gracia. Mira, es ilógico, es irracional. Si el creyente vive, ha sido salvado en el pasado, está siendo salvado en el presente y ha sido salvado en el futuro, está viendo que desde la eternidad pasada la gracia de Dios no permitió que se suicidara, que se matara, que ciertamente cayera en una vida y Dios lo rescató de allí, y todo eso es por gracia de Dios. ¿Cómo no va a acercarse
confiadamente ante el trono de gracia todos los días. ¿Cómo no lo va a hacer? O sea, es un privilegio. Tenemos la entrada delante de Dios. Confiadamente puedo acercarme. Señor, gracias, Padre, por esta gracia inmerecida que yo veo derramada día con día. Y Señor, si tú me has sustentado, yo me puedo acercar confiadamente para alcanzar misericordia, para hallar gracia, porque el socorro que yo necesito solamente puede proveer, puede ser provisto por ti. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus ¿qué? Riquezas. ¿A dónde corremos cuando tenemos un problema? ¿A quién iremos? Pedro lo dijo en Juan 6, ¿a quién iremos, Señor Jesús? Pues solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Hermano, el creyente no se puede aburrir. El creyente no dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues aquí matando el tiempo. No. Hermanos, la mejor vida que podemos vivir es ¿con quién? Con Cristo. Es una vida abundante de triunfo. ¿En qué? En triunfo. Yo estoy esperando la siguiente semana qué triunfo el Señor me va a llevar. No por mí, sino ¿para qué? Para que de parte de Dios, donde yo esté, yo pueda hablar ¿de quién? De Cristo. Para donde yo esté, en cualquier situación, no importa que sea la más difícil, yo puedo decir, el Señor está, hijo, el Señor está proveyendo su gracia para que yo busque primeramente ¿a quién? A Dios. Pero no sé qué hacer. Mamita, Hebreos 4:16, acércate ¿qué? Confiadamente ante el trono de ¿qué? De la gracia de Dios. Hermanos, vamos a disfrutar esta gracia. Vamos a compartir de esta gracia. Vamos ciertamente, y si alguno de nosotros se nos adelanta, recordemos que el Señor nos ha sostenido. Lo mejor está por venir. Veremos esta gracia perfecta. Hermanos, que sea la gracia de Dios la que nos motive para actuar, la que nos motive para confesar nuestro pecado, la que nos motive para dejar nuestra vida y estar lamentándonos de aquello. Ya todo Cristo lo pagó. Cristo es la fuente de gracia abundante. Nuestra respuesta entonces ante esta gracia es vivir ¿qué? Agradecido, ¿no es cierto? Contentos por la gracia. ¿Qué tienes? No, pues es que estoy triste. Hermana, lo que tú necesitas es que ver a quién, a Cristo. La llave que necesito es la gracia de Dios. La vida se resume en depender de esta gracia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta gracia preciosa, abundante, que está, Señor, emanando de ti, Cristo Jesús. En Cristo, Señor, nuestra vida no solamente ha sido renacida, no solamente, Señor, ha sido restaurada y está siendo conformada más y más a la imagen de Cristo. Yo te ruego, Padre, que estas palabras que están en tu palabra sean las que a cada uno de nosotros hoy nos recuerden que tu gracia cada día aumenta más y es un motivo para decir más a Dios gracias. Es un motivo para recordar que tú eres poderoso para proveer todo lo que nos haga falta en tu gracia. Y es un motivo, Señor, para no quedarnos sentados con los brazos cruzados sin poder movernos. Señor, de parte de ti hemos recibido esta gracia y delante de ti, Señor, haznos proclamar, hablar de esta gracia que es en Cristo Jesús para salvación de todo aquel que en Él cree. Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros que perdones, Señor, nuestra falta de contentamiento, que perdones, Señor, nuestra forma de vivir en una vida viendo el mundo, viéndonos a nosotros y no viendo, Señor, la excelencia, la belleza, la hermosura y la perfección en Cristo Jesús. Señor, danos
una mente nueva, un corazón nuevo, renueva nuestra fuerza, nuestro amor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a vivir disfrutando y dependiendo de esta gracia que nunca y jamás se acabará en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con la celebración de la Santa Cena y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite el día de hoy recordar lo que